el bloque que acordamos la semana pasada, diseño de la organización innovadora. Entonces veamos la presentación y de repente Ronald también puede cerrar haciendo algún contraste con la vez anterior, ¿no? Listo, Ronald, te escuchamos. Sí, muchas gracias, Mari. Bueno, muy buenos días con todos. Mi nombre es Ronald Noa, como ya se comentó. En esta oportunidad voy a presentar un extracto del texto titulado Diseño de la Organización Innovadora en Latinoamérica, desarrollado por Carlos Osorio. Disculpa. Okay. Ronald, antes de que empieces, por favor verifica que esté deshabilitada la lista de espera para... Oh, sí, tiene razón. Por si acaso, ¿no? A ver. O me puedes nombrar como anfitrión también, cualquiera. Mejor. Ya. Listo, gracias. Ok. Como les comentaba, el objetivo principal del texto es analizar, por un lado, las variables relevantes y las dificultades para generar organizaciones de alto desempeño e innovación en Latinoamérica. ¿A qué hace referencia? Cuando el autor habla de innovación, ¿a qué hace referencia? ¿No? Hay dos tipos de innovación, nos comenta. Por un lado está la de proceso y por el otro está la de resultados. La de proceso es la a la cual él se enfoca, ¿no? Se entiende por el conjunto de estrategias, rutinas, herramientas, métodos que permiten a una organización innovar de manera consistente y predecible. Por otro está la innovación como resultado, que es la más frecuente, la más común, que en palabras del autor es cualquier cosa nueva, ¿no? Es un cambio no trivial, es una combinación de un producto, de un proceso, un servicio o un modelo de negocio que resuelve una necesidad de mercado y genera retornos a quien la desarrolla. Para poder fortalecer su argumento, el autor, como ya previamente les comentaba, nos presenta dos casos, uno que es Bancolombia y el otro que es Arauco. Estos, a pesar de tener un origen tradicional, burocrático, han sabido evolucionar y convertirse en los líderes en innovación, tanto en sus industrias como en sus respectivos países. Bancolombia es una empresa colombiana y Arauco es una empresa chilena. El resultado principal al cual llega el autor es que las dificultades para diseñar la organización innovadora en nuestra región, en la región latinoamericana, está sobre todo en el mal entendimiento del control. Y por otro lado, lo que hace el autor es tomar como base los principios propuestos por Dougherty, que se relaciona, o sea, busca la relación entre lo que propone Dougherty. Dougherty, en las siguientes diapositivas les voy a presentar. Dougherty lo que hace es plantea cuatro principios para el desarrollo de una organización. Entonces, lo que hace él es una investigación exhaustiva en cuanto a factores que influyen en la innovación y dice, mira, por un lado están estos factores que influyen en la innovación y por otro lado está cómo se desarrolla una organización. Entonces, él lo que hace es este match entre ambos. A continuación va a quedar un poco más claro. A ver, para dar pie a ello, me gustaría comenzar con esta frase que dice, saber cómo organizarse es la clave en la capacidad de una empresa para innovar. Como les comentaba, existen cuatro principios. El primero es el principio de definición de roles. Por otro lado está el principio de la diferenciación. Es eh, por otro lado, el tercer principio es la integración. Y finalmente está el principio de control sistémico. Más adelante, cuando haga el contraste entre los factores críticos de la innovación, iré desarrollando cada uno de estos puntos. Para poder encontrar todas las variables que influyen, que afectan el desempeño de la innovación, lo que ha hecho el autor es
a revisar 315 publicaciones. De estas, en todas estas ha podido compilar unas 63 variables y para sintetizarlo todo, los reorganizó en 13 dimensiones que les voy a presentar a continuación. Bueno, está la formalización de los procesos, es por un lado, está la formalización de procesos, que es básicamente cómo la innovación llega a formar parte del día a día, cómo se sistematiza la innovación dentro de una organización, cómo esta no es simplemente un hecho fortuito o de oportunidad, sino es algo que día a día se vuelve parte de la organización, ¿no? Parte de la cultura. Por otro lado está el contexto estratégico, que está sobre todo asociado con lo que es la rápida respuesta a los estímulos del exterior. Si es que hay alguna amenaza, una organización innovadora tiende a sacar o defenderse de la mejor manera. O si es que hay una oportunidad, la aprovecha. La gestión de la alta gerencia es una dimensión muy importante porque todos los esfuerzos que hacen las organizaciones no pueden estar desligadas de la cabeza, ¿no? Del líder. Si esta persona no tiene ese mindset, esa mentalidad de innovar, pues simplemente no tendría éxito lo que se propone. Por otro lado está la composición y dinámica de los equipos. Todos los equipos que conforman un equipo de innovación, la redundancia, tienen que tener ciertas características, cierto criterio, para que de una u otra manera entre ellos se genere un autocontrol. El control es el tema crucial en el texto, ¿no? El control ya no es un control burocrático, jerárquico, como las empresas tradicionales, toman como referencia a Weber, sino es un control más cultural. Luego está la planificación de la innovación. De todas maneras, la innovación no puede ser algo, como ya lo comentaba previamente, no puede ser algo azaroso. Está identificar las fuentes, orígenes de la innovación, es decir, cuáles son, no solamente en cuanto a capacidades de los equipos técnicos, sino en cuanto al liderazgo que hay desde la gerencia. Asimismo está el análisis, síntesis de la información compleja, digamos una habilidad crítica para estos equipos. La representación del problema, y esto tiene que estar acompañada de los stakeholders, ¿no? No puede ser una innovación alejada, ¿no? De la realidad, de lo que quieren los grupos de interés. Esto está acompañado de la ideación, ya acá se usan todo lo que son las herramientas que se nos enseña en la facultad, el Design Thinking, el Scrum, y un factor importante es el espacio para el error. Se aprende en base a la experimentación, en base al temor. Hay cierto nivel de libertad. Bueno, no cierto nivel de libertad, sino hay la libertad para seguir experimentando y aprendiendo. Todo ello está sustentado en un diseño a nivel de sistema que permite que la innovación sea crucial y esto nos deriva, ¿no? En un buen desempeño. Bueno, siguiente. A continuación le voy a presentar las dificultades que la dificultad para organizar la innovación en una organización. Y para ello voy a tomar cada uno de los, como hace el autor, ¿no? Eh, lo enmarca en estos principios presentados por Dougherty. El primer principio, que es la definición de roles, es muy importante porque, bueno, uno de los limitantes está en el tema cognitivo. Es decir, las personas que llegan a una organización que forman parte de algún equipo de innovación tienden a tener un sesgo, porque ya incluso desde la misma universidad se tienden a generar ciertos patrones de pensamiento, ¿no? Siempre hay el tema de la obediencia, el tema de la sujeción,
y no irse, no salirse de lo que se espera de uno. Entonces, eso es uno de los principales retos que tiene que tratarse para poder generar una organización innovadora. Por otro lado está el efecto combinado de, el efecto combinado de las hipótesis y de los supuestos tácitos. Esto ya es, digamos, lo anterior aplicado a todo un equipo, ¿no? Un equipo va a comenzar a trabajar, pero eh, no puede haber espacio para los supuestos. O sea, tiene que haber un excelente manejo de comunicación. Todo lo que hay de supuestos en la cabeza de cualquiera de los miembros tiene que ser compartido. Hay un tema de trabajo en equipo, hay un tema de poder generar sinergias y todos entender lo mismo, ¿no? No dar por sentado que, bueno, bueno, todos somos profesionales y todos debemos tener en consideración este u otro aspecto. En tercer lugar está el espacio y las posibilidades para que un equipo pueda generar automotivación y entusiasmo. Esto va muy alineado con lo anterior. Se debe generar un ambiente, eh, un ambiente propicio para que las personas puedan confiar, para que puedan automotivarse, para que puedan soltar todas sus dudas y proponer sus ideas. Luego está el desempeño en actividades del proceso de innovación. Este también tiene que ser como la definición de roles tradicional de la empresa burocrática. De todas maneras se tiene que esperar algo, ¿no? Tiene que haber cierta métrica también. No puede ser simplemente ya todos son innovadores y los dejamos a su libre albedrío, sino tiene que haber ciertos hitos, se tienen que esperar ciertos resultados. Entonces, se tiene que medir de esa manera la innovación. Por otro lado están las capacidades y limitaciones cognitivas, emocionales. Ya, ya está asociado a lo primero, al primer reto. A ver, siguiente, por favor. Ya, perdón, acá me estaba olvidando comentarles acerca del Banco Colombia. Lo que hizo Banco Colombia es, en primer lugar, desarrolló una estrategia para ir permeando, para ir testeando, para ir mapeando todas las capacidades y habilidades de sus colaboradores. Entonces, lo que hizo es generar un equipo de diversos equipos de trabajo. ¿Ya? Un equipo, primero capacitó a 400 colaboradores en temas de innovación. No solamente los capacitó, sino que empezó a ver cuáles de estos tienen cierto perfil de adecuarse de mejor manera en el rol de la innovación. Se generó este equipo grande y por otro lado un equipo más pequeño que era como el impulsor, los movilizadores. Sí, esos eran los roles. Luego, siguiente. En cuanto al principio de diferenciación, bueno, acá este principio planteado por Dougherty lo que busca es encontrar el equilibrio entre la atención de lo nuevo y lo viejo en la solución creativa de problemas. A ver, la existencia de comunidades de práctica en organizaciones burocráticas y sus dificultades para integrar de manera colaborativa equipos heterogéneos que generen sinergias y el impacto necesario en proyectos de innovación. Esa viene a ser una de las de los primeros retos para la innovación. Es decir, como ya previamente lo comentaba, las personas, o bueno, el equipo tradicional, por ejemplo, el banco o la empresa Arauco, sobre todo la empresa Arauco, que es una empresa forestal, al estar, digamos, la organización orientada a los resultados, a la eficiencia, eh, porque lo que venden ellos es celulosa, madera, paneles, forestal, etcétera. Entonces, al ser tan industrializada, las personas tenían cierta mentalidad burocrática. Entonces, romper con estos sesgos, romper con esta forma de pensar es uno de los principales retos, ¿no?
para ello lo que se recomienda es diversos talleres, no solamente internos, sino buscar agentes externos, desarrollar proyectos con especialistas que no estén tan sumidos en la organización, hacer equipos mixtos. Lo segundo es la creación de ambidestrezas. Esto es la capacidad de balancear esfuerzos de explotación y de exploración y de manejar la incertidumbre. Bueno, en este aspecto, aquí lo que se busca es manejar la incertidumbre dentro de la organización. Entonces, lo que se tiene que hacer, lo tradicional en una organización burocrática es disminuir los riesgos, ¿no? La variabilidad, la incertidumbre y estar seguros de que en efecto se van a generar resultados. Sin embargo, esto es uno de los principales retos de una organización innovadora. Esta trabaja con el riesgo. O sea, si bien es cierto que en ocasiones los resultados no quedan claros, no queda claro de lo que se busca, lo que se aspira, sin embargo, tratan de generar una solución disruptiva en medio de la incertidumbre. Entonces, para ello se requieren recursos físicos, financieros, humanos, sobre todo cognitivos, para explotar las fuentes del valor del mañana, ¿no? En tercer lugar está la gestión de equipos para expresar los precios del problema. Acá, cuando habla acerca de espacios del problema, eh, lo que hace referencia el autor es que, bueno, tradicionalmente los ejecutivos no prestan mucha atención a a este asunto porque tienden a aceptar los problemas como relativamente bien definidos sin considerar el efecto de los sesgos y el contexto de obviedad, ¿no? Como ya lo comentaba en el primer principio, las personas tendemos a entender de una manera subjetiva la problemática. Sin embargo, lo que plantea la innovación, o para evitar cometer errores y garantizar que la innovación sea efectiva, se tiene que trabajar en todos, tener una clara comprensión de lo que se está tratando de solucionar. Finalmente está la gestión de equipos para explotar espacios de solución. Cuando se habla de espacios de solución, a ver, cuando se habla de espacios de solución es de la misma manera, ¿no? Y está muy alineado a lo planteado en el primer principio. Esto es que los equipos tienen que estar todos en una misma sintonía. Los equipos tienen que estar, tienen que tener este mindset de innovación y todos tienen que compartir el mismo propósito y buscar, digamos, reducir los sesgos, reducir aquellos limitantes. Eh, bueno, voy a contar. El tercer principio es el principio de la integración. Bueno, acá, a ver, dar significado y señalizar las direcciones estratégicas. Bueno, un punto importante para que la innovación sea exitosa es que esto esté acompañado, no solamente, como bien lo comentaba cuando presenté las 13 dimensiones, eh, tiene que estar acompañada del apoyo de la alta dirección. Es decir, no puede ser un esfuerzo eh, muy particular de un área en específico. No puede ser que una organización que se considere innovadora, simplemente la innovación esté sesgada a un equipo de trabajo o un área en particular. El, las cabezas de la organización, la alta dirección, tienen que estar involucrada en esto. Lo que hacía Bancolombia era que en sus talleres de capacitación e innovación sean partícipes, sugerentes del banco. Entonces,
estos, al poder estar en contacto, no solamente con el equipo, sino con la misma lógica de la innovación, podían entender qué es lo que se requería, podían entender qué cosas hacía falta, cuál era lo más retador, y de esa manera ellos también eh, daban luz verde a todas las iniciativas que se hacían, ¿no? El segundo punto está alinear los esfuerzos de innovación con las estrategias corporativas, tecnológicas y de mercado. Ah, ya. Algo muy importante es que está bien, las organizaciones desean generar, existen equipos que desean generar resultados, que desean generar resultados en base a la innovación. Pero esta innovación no puede ser miope a lo que la organización como tal está buscando. La organización tiene un objetivo, tiene una misión, tiene objetivos a mediano, largo plazo, un propósito, etcétera. Entonces, estos equipos de innovación tienen que alinear sus esfuerzos a lo que se busca, ¿no? Por ejemplo, en el tema en la empresa Arauco, esta empresa estaba más enfocada a los resultados. Entonces, las innovaciones, los proyectos de innovación tenían que estar alineados con ello, debido a la cultura, debido a lo que se exigía, a lo que se esperaba de ella, ¿no? Por otro lado está considerar cada innovación como un sistema sociotecnológico dinámico e integrado por múltiples dimensiones complementarias. Bueno, acá cuando el autor comenta esto, lo que hace es, perdón, lo que hace referencia es de qué está compuesto cada equipo, de qué está compuesto cada proyecto. Entonces, el autor comenta que existen diversos procesos que pueden ayudar a hacer realidad que las estrategias a desarrollar dentro de los equipos de innovación tienen que estar alineados al modelo de negocio, tienen que tomar en consideración la viabilidad financiera, los canales de los cuales los consumidores llegan a tener contacto con la empresa. Entonces, lo que se busca principalmente es la coherencia en los procesos, los servicios y los activos. En cuarto lugar, está que todo lo anterior para que pueda tener buen resultado, tiene que estar dotado de cierta dosis de flexibilidad. Tiene que estar dotado de capacidad adaptativa que permita no solamente que la empresa, que el grupo, que el equipo de innovación trabaje solo, sino en toda la organización. Porque como bien lo comentaba, esta requiere de un esfuerzo mancomunado de todas las áreas de la organización. Finalmente está la consideración de métodos para descubrir necesidades tácticas y actitudes. Bueno, acá en cuanto a métodos, cada organización es particular, cada organización es distinta. No es lo mismo no es lo mismo, no es lo mismo que el Bancolombia, que el banco, la forma como Bancolombia interactúa con sus clientes o cómo ésta descubre las necesidades de los mismos que una empresa Arauco, por el mismo modelo del negocio, ¿no? El primero está más enfocado a generar soluciones financieras y el otro a ofrecer un producto. Entonces, se deben considerar métodos particulares que trabajen acorde con el core business del negocio. Es decir, no existe un método único de innovación. No existe no existen las buenas prácticas en la innovación. Estas buenas prácticas siempre están alineadas a lo que la organización desea para sí, a los objetivos, al propósito, a la misión y a la misma dinámica del sector al cual pertenece. Voy a dar siguiente. Finalmente, digamos, el más importante es el principio del control. Bueno, el control sistémico lo que busca es
como ya se ha mencionado, lo que busca es garantizar, ¿no? Uno de los principios más básicos y claves en las organizaciones tradicionales es el poder controlarlo todo, medirlo todo, saber cuánto se ha avanzado, y lo cual es muy bueno. Sin embargo, en las organizaciones, o para que las organizaciones innovadoras tengan éxito, hace falta un control, pero un control más sutil, un control que ya no esté tanto asociado a indicadores o a supervisores, mejor dicho, sino es un control más proactivo, por así decirlo, es un control cultural. Estas empresas, las empresas innovadoras, lo que le ponen mucho esfuerzo a su cultura, a sus valores. Se esfuerzan en tener un personal o muy calificado en cuanto a innovación, o más que todo en cuanto, a ver, hay un término que es la reflexividad y el juicio situacional. Lo que las empresas, lo que este tipo de empresas buscan son personas que puedan tener el criterio suficiente para decir, bueno, en efecto, mira, no, nadie me está controlando, nadie está detrás de mí. Sin embargo, yo sé que tengo que cumplir esto, yo sé que tengo que generar algún resultado, yo sé que debería cumplir con este hito. Pero es un control también, si bien es cierto que es cultural y puede que no esté alguien ahí detrás de él, es un control más interno, y no solamente de la persona como individuo, sino es un tema de equipo. Como todos están con esa lógica de innovación y generar resultados y ir por soluciones disruptivas, entre ellos se autocontrolan, por así decirlo. Bueno, a ver, las variables más relevantes está, en primer lugar, la flexibilidad y libertad dada por la formulación de estrategias de un ambiente de incertidumbre y la generación de mecanismos de decisión y juicios situados para dotar a la organización de agilidad en ese mismo tipo de ambiente. Es justamente lo que les comentaba, ¿no? Es la organización, los líderes, la gerencia, las personas que estén a cargo de marcar las directrices, desde un principio tienen que generar un ambiente que haga que la innovación sea factible. De todas maneras, como dice el segundo punto, este tiene que estar apoyado desde la alta gerencia. Asimismo, tienen que haber ciertos criterios de seguimiento. No, no es simplemente que ya está bien, tú eres una persona que te gusta la innovación y bueno, vamos a ver qué resulta, ¿no? No, no se puede dejar al azar, sino tiene que haber de todas maneras ciertos criterios que nos permitan ver si en efecto se está avanzando o no. Eh, el cuarto punto relevante, la cuarta variable relevante para que una organización sea innovadora es la reflexibilidad. La reflexibilidad para que los equipos tengan la libertad de planificar por incertidumbre. Ya es justamente lo que en un principio les comentaba a modo de introducción de este principio sistémico, ¿no? Principio de control sistémico. Es que los mismos agentes que se encargan de desarrollar la innovación en la organización tienen que tener ese criterio. Finalmente, no solamente los líderes de los equipos, sino todo el equipo como tal. Tiene que tener la competencia, tiene que haber la libertad por parte de los superiores y la cultura necesaria para organizarse y así poder experimentar de manera más frecuente y rápida. Y de esa manera poder generar soluciones disruptivas. A ver, todo. Ya. Muchas gracias. Muy bien, gracias Ronald. Entonces abrimos la discusión, la conversación sobre el tema. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? A ver, Mario. Lucho, te escuchamos. Gracias, Mario. Hola, Ronald. ¿Qué tal, profesor? Buenas tardes. Felicitaciones por la presentación. Gracias.
Interesante los dos casos que ha presentado, ¿no es cierto? El caso de Bancolombia, creo que es obviamente en el tema de financiero, Ujú, obviamente, ¿no? ujú. Banca, el rubro de negocio de Bancolombia. Así es. Es un rubro financiero, ¿no es cierto? Sí, sí, profesor. ¿Y qué nivel tiene en su estructura organizacional? ¿Es un banco? ¿Es una caja? ¿Es Es un banco. Es un banco un banco? que tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Ajá. Eh, sí, es un banco. Es uno de los Y en el principales caso de... bancos de Colombia. Sí, sí, es inmenso. Ajá, ok. Y en el caso de Arauco, el rubro es Es una empresa forestal. Vende asuntos celulosa, ambientales, ¿no? madera, ajá, madera, Sí, paneles, explotación, forestal. Sí. ya, ok. Eh, sí, me llamó la atención la primera entrada que hiciste planteando las dificultades, ¿no es cierto?, del diseño de una organización innovadora, Ujú. ¿no? Al inicio no lo entendía bien porque estaba postulado de manera bien general, ¿no es cierto?, que una de las dificultades era el mal entendimiento del control. Así es. Entonces el constructo control pues es bien amplio, ¿no es cierto? Ujú. Pero posteriormente ya cuando ha sido desmenuzando, ahí has dado un poco de detalle. Pero ese control fundamentalmente es un control más en la parte tangible de la organización o más es en la parte intangible de la organización. De las organizaciones innovadoras es más intangible, Ujú. porque está más asociada al tema de la cultura de la organización. Ya. Sí, ahí hay elementos bien importantes, ¿no es cierto? También, indudablemente que es el tema cultural importante. Recuerdo la presentación que hicimos sobre toma de decisiones, cómo el elemento cultural ahí influía de manera muy preponderante. Y un elemento también que no sé si está trabajado en el texto es el tema de la confianza, ¿no es cierto? ¿Ya? La confianza que hay efectivamente en ese cambio cultural que se espera para que esta organización sea innovadora. Y también el otro elemento es contar con información transparente, o sea, información transparente, confianza y objetivos claros y alcanzables creo que ayudan, digamos, a ese basamento cultural que es clave, que es importante, ¿no es cierto?, en apostar por una organización innovadora. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema de la información, de la confianza y los objetivos? De la mano con el tema cultural. Sí, sí, profesor. En el tema de la información, bueno, lamentablemente no, en el texto no se habla sobre el tema de la información, no hay nada, no hay ningún apartado que nos comente al Ujú, respecto. Sin embargo, considero que es un punto muy importante, porque de todas maneras, digamos, un equipo de innovación no puede trabajar a espaldas digamos, de la alta gerencia o de sus superiores. ujú, Así es que tiene que haber un buen manejo de información. Por otro lado, la confianza no está, digamos, no hay la palabra confianza, sin embargo, se da a entender en el sentido de que eh, las diversas dinámicas, los diversos talleres permiten que, por ejemplo, en Bancolombia se comenzaron, o sea, cómo comenzó? Esto comenzó en el 2003. Comenzó de la iniciativa de un área en particular, pero de un área, digamos, de mando medio, no tan, bien, tan bajo, sino la área mando medio que tenía cierta influencia. Comenzaron a hacer talleres, comenzaron a ver cuál es el perfil de los colaboradores. O sea, previamente ellos ya tenían mapeado cuáles eran las características que debería cumplir, así como cuando uno postula un trabajo, cuáles son las características que debe cumplir para que efectúe de mejor manera su rol. Entonces, testearon, vieron más o menos cómo están sus colaboradores, cuáles tenían mayor potencial, y por otro lado estaba también lo mismo, pero para la directiva, ¿no? Tal vez no con el mismo trato, con otras herramientas, pero lo que hacían eran ver, a ver, cuáles son las reacciones de ellos ante la propuesta de convertirnos en una organización innovadora. En base a ello, tomaron la decisión de poder lanzarse bueno, fue un trabajo progresivo, no es que fue
un trabajo progresivo, Claro, estructurado, que tomó varios Mm, años. mm, En base a ello ya fueron tomando confianza, uno porque veían que existía el potencial, dos porque encontraban que la alta gerencia no se mostraba reacia, sino confiaba en que en efecto el proyecto iba a salir adelante, ¿no? Pero mm, con los perfiles adecuados, obviamente, eso es lo que más generaba confianza. El tema de objetivos, eso sí, es sincero, o sea, para la innovación, los objetivos, como bien lo comentaba, hay hitos mm, que vendrían a representar los objetivos, que vendrían a ujú, entenderse, ¿no? Pero no son como, ya, mira, me generas tanta rentabilidad para este mes, o quiero que me dupliques ujú. el ROA, o no sé, cosas así. Así es. Sino es como que ya, mira, vas a estar bien, quieres innovar, pero tienes que al menos generar ciertos impactos, o se espera al menos tantos proyectos, pero ya no es algo, digamos, un poco, no tan asfixiante, por así decirlo. Ujú, sí, entiendo. Algo que me refería a lo tangible y lo intangible, una cosa así, ¿no? Ujú. Ya. Gracias, Ronald. Hay una Ah, pregunta ok. de Regina. Dice si el texto sustenta su análisis en ambos casos empresariales o si además proporciona textos académicos que sustenten los factores clave que plantea. Bueno, a ver, en sí, a ver, creo que está más atrás. ¿Dónde está la textualización? Bueno, en sí, lo que hace el autor es hacer una investigación bibliográfica extensa. Se revisa 315 publicaciones y en base a todo ello encuentra diferentes variables que según los autores de dichos artículos o de dichos informes, investigaciones, son los que afectan el desempeño en la innovación, el desempeño de la innovación en una organización. Entonces, lo único que él hace es, bueno, lo complejo que él hace es todas estas reagruparlas en 13 dimensiones y esas 13 dimensiones ponerlas a la luz de los 4 principios de Dagerty. Ya, sí. O sea, lo que haces es agarra, mira, empiezas a investigar, 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 encuentra cierta cantidad de indicadores, de variables que pueden influenciar en la innovación en una organización. Y entonces lo que dice, ya, vamos a ver, por un lado está estos principios que me dicen, esto es lo que debería primar en el desarrollo de una organización, y por el otro lado está todos estos, todas estas variables que afectan el desempeño en cuanto a innovación. Ya, vamos a hacer el match, a ver qué relación hay entre lo uno y lo otro. Y toma como ejemplo nada más estos casos del el Bancolombia y el de Arauco. Pero él comenta que, bueno, en sí no presenta otros casos, pero sería muy enriquecedor poder conocerlos, pero lamentablemente no presenta casos que puedan reforzar esta argumentación. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o consulta? Faltaco. Yo tuve oportunidad de conocer Natura, que acá, claro, no produce ninguno de los productos que vende, sino básicamente los distribuye y los vende, ¿no? Pero me llamó la atención, en primer lugar, que es una organización en la que predomina, digamos, las mujeres, ¿no? Es una organización principalmente, voy a darle un nombre nomás, pero femenina, en el sentido de que buena proporción son mujeres. El gerente general se reúne todas las semanas con toda la organización. Es decir, todas las semanas se reúnen, por decir, los lunes de 8 de la mañana a 6 de la tarde.
sea, la organización se dedica básicamente a hacer estos, claro, es información que yo la tengo desde el año 2016, más o menos, no sé si ha variado ya, pero me llamó la atención la dinámica que tenía la organización. Natura, por ejemplo, para no entrar en más detalle, Ronald, de repente podría ser interesante revisarla, porque tienen una dinámica sumamente interesante de manejo interno y también de proceso innovativo, ¿no? La innovación, claro, se maneja con muchos de los criterios que tú has mencionado, ¿no? Es bien flexible, pero es ordenada, ¿no? Entonces, ya que apareció el tema de qué otros casos podría haber, conozco Bancolombia también. Estaba ahí en Colombia, conocí al vicepresidente, en fin, fuimos con Empresas B, ¿no? Esto hace ya cuánto, será desde el año 2017. Está, bien interesante también. Es un tremendo banco, por si acaso, Lucho, ¿ah? Es un bancazo, Hey, impresionante. Baltaco. Bueno, entonces ahí hay, digamos, otro elemento que es el del caso Natura. Y conocí también PAFCO, no sé si recuerdan la empresa que produce tuberías para Sí, transporte de agua o colectores, ¿no? ya se cambió a Sí, Paco, sí, sí, sí. Pasco Guarín. Conocida. Que, claro, pero en la época en que yo la conocí, la estrategia de la empresa la presentaba a todos los trabajadores reunidos en un ambiente grande, por supuesto, para poder, en esa dinámica que podía durar un día, 2 días, presentar y recibir. Claro, se hacía una especie de simplificación de la estrategia para darle un nivel de comprensión mayor, pero me pareció interesante. Todos los años, la estrategia de la empresa en el contexto que habían visto y que se avecinaba, lo planteaban para la participación de todos los, en ese momento, trabajadores. Ahora, eso ha sido en la etapa en la que quien conducía, era el propietario, que es importante también tomarlo en cuenta, era Stefan Schmidt-Heine, que era fue, es todavía, aunque ya no funciona, el fundador de Avina, que es una entidad, es una fundación, ¿no? Acción por la vida y la naturaleza. Eso es lo que significa Avina, en la que él, que fue, digamos, apoyó digamos, el evento de la conferencia de Río 92, fue, digamos, un apoyo para Maurice Strong, que era el secretario de la conferencia, estuvo ahí presente, es una persona, era interesante, con muchos recursos y todo. Pero digamos que el propietario era importante, porque él era el que imponía, él era el único propietario, además no había otros socios. Era un pues, multimillonario, ¿no? Propietario de una empresa enorme que tenía presencia en 17 países en América Latina. Era bien grande, ¿no? Eh, y me pareció interesante ahora que lo ha comentado Ronald a propósito de Bancolombia y Arauco. Creo que hay algunas empresas que había que revisar, en fin, trabajar, meterse un poquito a verlas para ver qué elementos están produciendo que son producto de la misma práctica y personas que lo sistematizan. Leer, por ejemplo, los documentos anuales que produce Natura es bien interesante porque es una reflexión hasta filosófica, no es una reflexión exclusivamente administrativa o de utilidades, ¿no? Nada, quería mencionar el caso Natura, destacarlo en todo caso como un posible, digamos, factor para estudio, ¿no? Un pie de página nomás, Baltaco, disculpa. Hay un grupo de chicas que en otro horario de seminario de investigación está trabajando una tesis sobre práctica del marketing 3.0 y responsabilidad social en el comportamiento de compra de consumidores. El caso de Natura, por si acaso. Interesante, Sí, vamos interesante. a ver cómo les va. Sí, sí, profesor. Profesor Baltasar, muchas gracias por sus comentarios. En efecto, el caso Natura es muy potente, es muy interesante. Algo que ellos están haciendo últimamente, además de tener este grupo interesante de mujeres, no solamente en la parte operativa, sino en la parte gerencial, Así se es. caracterizan bastante por la innovación, porque una de sus hijitas, por así decirlo, que es Avon,
está sacando siempre está sacando nuevas líneas de producto, pero ahora la Ujú, tendencia ujú, es la cosmética natural. Entonces, lo que ha sacado está en esa misma línea, ¿no? Es decir, el contexto, las macrotendencias exigen lo más ecológico, lo más ecoamigable, productos sin sintético, que no sean probados en animales, etcétera. Entonces, lo que ellos hacen, digamos, reforzando lo que usted comenta, que están alineados a la innovación y al cuidado del medio ambiente, ujú. están sacando una nueva línea y me parece muy potente, muy interesante. Por otro lado, también comentó a Papco. Papco, el hecho de que presente sus estrategias frente a todos, wow, es maravilloso, ¿no? Para que todos, digamos, que todo el equipo esté alineado. Lo que últimamente he visto que hace Papco es, trata de involucrar no solamente a sus colaboradores, sino está haciendo campañas para informar a los mismos ferreteros. Lo comento porque mi padre tiene una Sí. ferretería y nos ha llegado ahí algunos mensajes. O sea, como hay el tema de la piratería, el tema del Lobamba en el país, hay algunas empresas que lamentablemente falsifican los productos y sacan Papco, pero Papco sin franja, cosas así, ¿no? Ujú, Productos que ujú. al final terminan afectando al consumidor. Entonces lo que ha venido haciendo Papco es trabajar con los mismos ferreteros, ya no simplemente con los grandes mayoristas, sino bajarse un poco más y generar diversas estrategias dinámicas en las cuales capacite a las personas, capacite a los emprendedores y me pareció súper potente, me pareció súper potente. No solamente te dice, ya, mira, yo soy original y tienes que reconocerme por esto, por esto, por esto, sino que por otro lado da capacitación, ¿no? Mira, el cliente llega a la ferretería y no sabe qué comprar, no sabe cuál es la marca, no sabe cuál es el producto, no sabe ni el nombre del producto, pero sí sabe para qué funciona. Entonces, lo que hace es Claro. capacitarlo, me pareció muy buenísimo. Y finalmente, me habló sobre la empresa Atina, o Avina, perdón, Avina, sí. también muy buenísimo, muy buenísimo, me pareció muy Mm. interesante. Son casos que de todas maneras se tiene que analizar. Claro, si me permiten nada más una pequeña digresión, a menos que haya alguien que quiera hacer uso de la palabra. Parece que ¿No? no, ¿eh? Adelante. Ya. Este, cuando yo trabajé lo de Natura, revisé, digamos, bibliografía diversa, qué sé yo, hice también una simplificación al diferenciar lo que eran las empresas piramidales, las empresas rombo y las empresas circulares. Entonces, Natura caía dentro de lo que en ese momento era la concepción que yo tenía respecto de lo que es una empresa circular en la que se comparte el conocimiento. Antes el conocimiento de una empresa piramidal está más arriba, en la punta, ¿no? Y no se comparte. La circular es en la que se comparte y donde además los colaboradores, inclusive los grupos de interés, participan, ¿no? De diferentes maneras, pero participan en las sugerencias, las iniciativas que son recogidas por la propia empresa, organizadas por la propia empresa y luego sistematizadas para darle lo que tú estabas planteando allí, era el control sistémico, ¿no? Y sobre todo, no sé si cuando has revisado el tema de Natura, o no sé si en el caso de Lucho, cuando ha visto el tema este de Natura, hay, digamos, se seleccionan internamente los que son algo así como los que cuidan la cultura, que son personas que no están en los niveles más altos, no son los encargados de hacer el cuidado de la cultura para asegurar que la empresa en su funcionamiento entregue lo que está ofreciendo, ¿no? A propósito, por ejemplo, de los productos que tú señalabas, Ronald, ¿no? ¿Cómo aseguramos que son efectivamente productos que tienen tal y cual calidad? Y es interesante, ¿no? Porque intervienen diversos, participan y por eso es que hacía esta pequeñísima digresión, digamos, un contraste con lo que serían las empresas más tradicionales que son un poco más piramidales, ¿no? Sí, me parece muy pertinente su comentario y me ayudó a recordar
sobre los movilizadores. En estas organizaciones que he presentado, sobre todo en Bancolombia, ellos tienen un grupo especializado, que es el CIP, el Centro de Innovación del Banco. Entonces, ellos tienen un equipo de movilizadores que son como agentes, así como que usted que comenta de los cuidadores de la cultura. De igual manera, estos son, digamos, personas que van en todas las áreas asegurándose de involucrar a diferentes agentes, de tal manera que la innovación no sea algo ajena a todos, que no sea algo muy particular de un área en específico, sino que siempre esté irradiando para toda la organización y no se pierda ese foco. Me pareció muy bueno. Hay una intervención de Romina. Hola, ¿qué tal? Hola. Buenos días con todos. Bueno, muy interesante la exposición, Ronald. De hecho, ya un poco escuchando los comentarios y pensando en cómo la cultura la cultura realmente es clave dentro de la innovación, ¿no? Y como Natura, también se me viene a la mente mucho y BBVA, que también son empresas de banca grandes, que han invertido mucho, ¿no?, en estas áreas ahora último, para poder sostener la innovación que buscan, ¿no? Y algo que me resonó mucho y quería compartirlo un poco era que en el caso, por ejemplo, del principio de definición de roles, mencionaste la diversidad y la interacción como un punto importante. En el caso del principio de diferenciación, los grupos heterogéneos y diversos. En el caso de las dificultades de la integración, también mencionaste a esta necesidad de tener flexibilidad, capacidad de adaptación y colaboración. Y en el otro último principio también volviste a recalcar más sobre esta libertad y la importancia del control como cultural, ¿no? Entonces, en todos destacaba mucho el tema de la diversidad en la cultura, de forma que se pueda dar de forma amena, ¿no? En un entorno que sea sano, seguro, saludable, que permita que puedan fluir las diferentes ideas. Y justo hoy estuve casualmente leyendo un pequeño artículo de la diversidad y de cómo era un reto constante a lo largo de todo el transcurso de poder promover diversidad, porque a más grupos diferentes traías, a la vez era más difícil de poder manejarla, ¿no? Mantenerla, cuando aumentabas más elementos diferentes. Entonces, me pareció muy interesante que justo haya coincidido esto y mencionen, ¿no?, lo de los guardianes, como realmente un aspecto ya clave para que esto se pueda dar, ¿no? Porque finalmente el tema de la cultura parece ser para que realmente se puedan seguir. Entonces, solo recalcarlo un poquito y valorar esto último que mencionaron de los guardianes de la cultura, como realmente un actor, ¿no?, fundamental para mantener bienestar ante tanta diversidad de ideas. Es también difícil que se puedan dar más innovación. Claro, no sé si me permites agregar una cosita, ya que has mencionado los guardianes de la cultura, que en realidad es el término que... compartir un poco de eso. Y felicitaciones por la ponencia. Muchas gracias, Romina. Tu internet está un poquito, creo que está fallando su internet, ¿no? Porque lo escucho recortado. Sí. Pero igual, se llegó a entender lo que comentabas. Le doy paso. Sí. Bueno, se me fue la idea en ese momento, ya se me... Yo también estoy con problemas de conexión.
Estaba hablando de los guardianes de la cultura. Quería complementar, creo. Sí, pero ahorita me voy a acordar, pero si quieres comentar lo de Romina, por favor. Sí. Bueno, sí, en efecto, Romina, muchas gracias por tu comentario. Si bien es cierto que no se habla mucho del tema de diversidad, tal vez como creo que lo estás entendiendo como una diversidad de, digamos, que involucra a todas las minorías. Sin embargo, la diversidad se traduce o se entiende dentro de estas organizaciones innovadoras en el sentido de que todas las opiniones son bienvenidas y que las soluciones se generan con el aporte de todos. O sea, al margen de otras características más, no sé cómo decirlas, ajenas a la organización, intrínsecas particulares, pero es como que todo el equipo que forma parte de el team de innovación, por no repetirlo, todos tienen la libertad de ofrecer sus ideas. Ahí está la apertura. Y ahí es buenísimo lo que comentas. Ya me acordé, Ronald. Buenas. Lo que quería decir es que, como ha aparecido hace poco la ley BIC, ¿no? Las empresas BIC van a requerir algo por el estilo, porque si bien es verdad, van a requerir algún tipo de evaluación periódica para establecer si efectivamente están cumpliendo con su propósito, el propósito BIC, digamos, por ponerlo de manera simple. Creo que incorporar en esas empresas BIC ideas parecidas a las de guardianes de la cultura, para retomar lo de Romina, creo que va a ser bien importante para asegurar que la figura y el comportamiento de las empresas BIC no se deforme, ¿no? Porque ese es un riesgo permanente, ¿no?, que tenemos bien los seres humanos en organizaciones. El tema de las empresas BIC. Estoy totalmente de acuerdo, profesor. Parece un punto muy importante a tener en consideración. Creo que el profesor Germán también quería participar. Hola, Ronald. Buenas tardes con todos. Hola, Ronald. Felicitaciones por tu presentación. Muchas gracias. Solo quería compartir un par de reflexiones, ¿no? El tema el tema fundamental sobre el cual está tu presentación es innovación. Y definir innovación ya es todo un reto, ¿no? O sea, hasta dónde llega la innovación y qué forma de abordaje le vamos a dar a la innovación. Hoy, por ejemplo, mucho se está hablando de las capacidades dinámicas, ¿no? Y ahí TICE hace una propuesta teórica como para poder hacer ese abordaje de innovación en la perspectiva de la incorporación de la tecnología de información y todo lo que viene con ello para poder actualizar y poner en competencia sostenible a las empresas. Los ejemplos de Gran Colón, de Bancolombia y Arauca, bueno, son ejemplos locales, ¿no? Son ejemplos regionales, ¿no? Los paisas se caracterizan pues por su capacidad de emprendimiento, pero siempre hay un problema endogámico, ¿no? Cuando nosotros nos analizamos a nosotros mismos, y ahí tendríamos que identificar ya cuáles son esos mecanismos de control sistemático a los que te refieres. Porque si quieres diseñar un mecanismo de control sistemático, tendrías que tener algunos objetivos con los cuales podrías definir si es que estás en la ruta, por lo menos, o alcanzando las metas definidas. Innovar implica entender, ¿no? Y alinearse. Y ahí, ante el ejemplo de Natura que Baltasar planteaba, yo pensaba si Natura, por ejemplo, está pensando en cómo va a trabajar el tema de la economía compartida. Más aún cuando hay una tendencia global a que los trabajadores obren como parte de la empresa, lo que distorsionaría completamente el concepto de Natura, Avon, y todas estas empresas que tienen consultoras de belleza o consultoras, que son las vendedoras, pero que no forman parte de la organización. Pero si seguimos la tendencia de lo que está pasando con Uber y con empresas de ese tipo en Europa, en Chile nomás, en el que ya se ha generado una relación de dependencia entre el trabajador y la empresa, ¿cómo vas a innovar para trabajar tu relación laboral dentro de la organización?
ese sería un punto interesante para desarrollar. Felicitaciones, Ronald, por tu trabajo. Muchas gracias, profesor Fernández. Sí, con respecto al tema de la innovación, en efecto, podría hacerse una maestría para definir ese asunto. Sin embargo, como lo había comentado a un principio, el autor lo define, o sea, lo presenta en dos facetas, por así decirlo, ¿no? Como resultado, que es básicamente cualquier cosa nueva, un cambio no trivial, una combinación de un producto, un proceso, un servicio, un modelo de negocio que resuelve una necesidad de mercado y genera retornos a quien la desarrolla. Y por otro, que es, digamos, la innovación a la cual nos referimos o la que buscamos, es como proceso, y la cual se entiende como un conjunto de estrategias, rutinas, herramientas, métodos que permiten a una organización innovar de manera consistente y predecible. Eso, por otro lado, comentó sobre el tema de problemas endogámicos, perdónenme si no lo pronuncio bien o lo anoté mal. En efecto, es vital tener indicadores, tener objetivos claros. En este caso lo plantean como hitos, pero supongo que deben ser objetivos, ¿no? De todas maneras, al fin y al cabo son objetivos, pero ya no son tan objetivos con indicadores tan específicos, sino objetivos un poco más amplios, que den espacio a la libertad y a la experimentación. Sí, profesor. ¿Habías levantado la mano, Romina? O ya la bajaste. Ok. Mario tuvo que salir a una presentación. No sé cómo estamos, si hay más cuestiones para ver ahora o cerramos con un par de cositas sobre planeamiento para el segundo semestre. ¿Sí? Ok, gracias, Ronald. Acá estábamos viendo con Mario, bueno, desde lo que dijo al inicio de la sesión, para ver sobre lo que se viene. Hay algunas tareas, digamos, que tenemos que ir viendo. Por un lado está, yo diría que lo principal que debería que reunirnos ad hoc para eso es que la red de estudios organizacionales, la REOL, la que nos hemos adscrito, nos está planteando ser parte como de una investigación regional sobre el desarrollo de los temas organizacionales a nivel Perú, ¿no? Hay una primera entrada y más bibliográfica que estamos viendo con Mario, pero luego va a haber también todo un diseño más bien de investigación de campo sobre los enfoques organizacionales que se manejan en el país. Entonces, para eso tendríamos que armar quizás la primera reunión del semestre 2, juntarnos para ver más o menos cuáles son porque son como investigaciones que tienen como componentes comunes para comparación a nivel de países de América Latina. Entonces ahí tendríamos que ver más o menos esa estructura y ver cómo nos organizamos para hacerla realmente como una investigación colectiva, ¿no? de todo el grupo, ¿no? Creo que será una buena experiencia como para ir viendo cómo potenciamos también nuestras propias capacidades personales, ¿no? Entonces, para eso sería ir fijando una fecha de reunión, yo diría que para ver eso básicamente, y para definir si seguimos con el segundo volumen de estudios organizacionales, ¿no? Del tratado, ¿no? Que estamos viendo ahora. Creo que nos ha estado yendo bien con los temas, podríamos continuar con ellos, salvo que hubiera otra propuesta, o podríamos traer propuestas para entonces, ¿no? Pero en principio sería, digamos, ver una sesión para organizar esa investigación que, digamos, sería como un estudio regional sobre el desarrollo de los estudios organizacionales en Latinoamérica, ¿no? ¿Cómo lo ven eso? ¿Qué fechas le vendrían bien? Y aprovechamos ahí para ver los materiales a discutir en el segundo semestre. Puede ser esto o podemos ir trayendo otros materiales también. En agosto estamos empezando clases el 23. Entonces, si es extraordinaria, Levi, podría ser la primera semana de septiembre y continuamos con las tradicionales, las terceras semanas de todos los meses, hasta fin de año. Ajá. Claro, entonces el 3 quizás, ¿no? Sí, a ver. 3 de septiembre. Claro, 3 de septiembre. Ya. Ok, entonces el 3 nos juntamos para
hacer el tema de planeamiento, definir las lecturas y seguimos en septiembre con una segunda, ¿no? Si es posible, Levi, si nos haces un correo y nos haces el input. Sí, para darles de una vez ya toda la estructura. Sí, claro, para ir pensando y trayendo ideas. Eso estaría bueno. Sí, vale. Buenísimo. Y otra cosa que les quería comentar era que estamos viendo la organización del próximo COINGES, ¿no? El Congreso de Gestión, que va a ser para el próximo año. Este año nos estábamos cruzando fechas con Altec. Y Altec también tiene a gente de nosotros, digamos, ahí trabajando. Está Marta, que es decana y que está de presidente, también es del grupo. Está Jean-Pierre, también bastante metido en la organización. Entonces, digamos, vimos que no tenía sentido, digamos, tener dos eventos tan cercanos en segundo semestre. Y estamos yendo por una opción que es para el otro año. También para octubre, más o menos. Ahí vimos en el Consejo de Departamento designarlo a Berlan como el encargado de la organización, que es el presidente del Congreso, Berlan Rodríguez, y se han ido inscribiendo colegas, hemos pedido que se vayan inscribiendo, se han inscrito varios colegas para ayudar a conformar el equipo, ¿no? Y bueno, todavía hay espacio ahí, todavía no se han llenado todos los puestos, digamos, que necesitamos, pero ya Berlan está trabajando con DCI, con la Dirección de Comunicación Institucional, para ver cómo nos montamos el Congreso. Se está pensando en un Congreso, creíamos nosotros que fuera solo virtual, pero lo cierto es que ya estamos camino a, ¿no?, la semipresencialidad y empezamos a tener reuniones en las próximas semanas sobre esto. Quizás seguramente estaremos retomando clases en marzo, ¿no? No todas las clases, pero algo semipresencial, ¿no? Entonces ya podremos estar viéndonos otra vez, etcétera. Eso está bueno, ¿no? Porque ya 2 años es suficiente. Y bueno, por tanto, también eso afecta el Congreso, ¿no? Pues si hubiera sido este año, tenía que ser virtual. Pero como va a ser el próximo, haremos probablemente algo también semipresencial. Es decir, probablemente ya podamos traer a alguien de peso, por ejemplo, para una de las mesas, pero también, por ejemplo, yo creo que no hay vuelta atrás, ¿no? También muchos podrán exponer a distancia y en buena hora también, así convocamos más. Bueno, estamos en esa ruta. Ahora, pensando en los grupos de investigación, lo que estábamos viendo era que hay que ir viendo cómo conectamos la temática del Congreso, que está por definirse, pero se está pensando por el lado de toda esta revolución, digamos, 4.0 a nivel tecnológico, vinculada con todos los temas de innovación, claro, digital, ¿no? Entonces ahí hay muchos temas por discutir también desde el punto de vista de este enfoque más crítico que tenemos nosotros. Creo que hay un montón de cosas por hacer ahí y la idea sería empezar a conversar con todos los grupos de la organización del Congreso para que los grupos hagan, digamos, propuestas de mesas temáticas al interior del Gran Gorro. Y eso, bueno, aparte que es importante, pensando en todos nosotros como gestión, es importante también para cada grupo particular, porque eso sí nos va a sumar como un evento internacional. Y eso suma a nivel de nuestras evaluaciones. Entonces lo voy como adelantando todavía porque no está ya fijado el tema, pero lo último que nos compartió Berlan justo ayer en el Consejo de Departamento es que por ahora podrían ir por ahí los tiros, ¿no? Innovación, que es algo que está muy marcado en el departamento, y el tema digital obviamente se cae maduro por el contexto pandémico que lo ha acelerado, ¿no? Entonces podríamos ir por ahí y buscar a los 8 grupos y montarnos mesas temáticas con encuadres de los grupos. Aparte que obviamente eso no quita que tengamos los call for papers, ¿sabes? Simplemente que es cómo operacionalizamos el gorro general del Congreso. Así que eso de ahí, quizás para la próxima sesión del 3 tendremos más precisiones, pero vamos pensando en ello, ¿no? Vamos pensando en ello porque seguramente alguien de nosotros podría ser nuestro enlace con el Congreso para armar esa mesa. ¿Listo? O esas mesas, no sé, en fin, habrá que ver qué forma tiene. Eso quería cerrar y nada, nos juntaríamos el 3. Nos damos un break. Que ya toca. Porque ahorita hay mucha chamba, Levi. Vamos a descansar un poquito. Todas las evaluaciones. Cierto. Felices fiestas. Bueno, pues, fuerte abrazo y felices fiestas. Gracias, colegas. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias, Ronald. Chao. Gracias, Ronald. Felicitaciones. Chao. Gracias a todos. Cuídense. Buenas tardes. Chao. Felices fiestas, ¿verdad? Cuídense.